Hola, muy buenos días, compañeros. En este caso les voy a presentar lo que vendría siendo el resultado, tanto de forma teórica como de forma simulada, para lo que vendría siendo el circuito en la materia análisis de circuitos eléctricos. En este caso, voy a comenzar a presentar y les voy a presentar. Ok, como podremos ver, acá tenemos el documento realizado. Y dentro del contenido vamos a analizar lo que vendría siendo la parte técnica utilizada, en este caso la teoría que vamos a usar para llevar a cabo lo que vendría siendo todo el desarrollo como tal, los cálculos matemáticos, el resultado obtenido y la simulación. En este caso una simulación utilizando el programa LTSpice, resultados obtenidos de la simulación y una comparativa, conclusiones y vamos a darlo por hecho y finalizado. Comencemos. En este caso, la técnica utilizada es, en el caso, es el análisis nodal con el dominio fasorial de tipo de fuentes. En este caso, tenemos una fuente de corriente independiente de 10,6 amperios con ángulos en cero, inyectando al nodo superior izquierdo. También hay una fuente dependiente de una tensión V, que en este caso es voltaje, con 20 voltios con corriente subíndice X, dando esto a la derecha. En este caso, para que se comprenda mejor, sería tener este de acá, que esta parte acá es la derecha, donde está señalado el mouse. También vamos a tener la cantidad y ubicación de fuentes de ramas compartidas, en este caso la resistencia 2 con L, y en serie, que en este caso es el capacitor que estamos viendo acá, este capacitor. También vamos a tener la estructura de ecuaciones más simples, como el uso de LSK, que es prácticamente para la restricción de fuentes dependientes. Y por último, vamos a tener la validación con LSK para validar los nodales. Verificando corriente 1 va a ser igual a corriente A más LX del nodo A en este caso. Y de igual forma para corriente E subíndice X igual a corriente C más corriente B del nodo correspondiente al B. Como tal, nos vamos a ir a lo que vendría siendo el ejercicio. El ejercicio, pues prácticamente nos solicita a nosotros como tal hacer la gestión de análisis para la corriente LA, LC, LB. Pero para eso tenemos que nosotros también tener en cuenta los parámetros corriente subíndice X, voltaje 1, voltaje 2 y tenemos voltaje 3. Entonces, con este caso, vamos a comenzar a hacer, que en este caso es BD, en este caso, vamos a comenzar. Ya tenemos todos los datos aquí extraídos, pues vamos a hacer uso de los fasores de ohmio, que prácticamente son los que estamos viendo, indicando las ecuaciones de cada uno de los correspondientes, tanto para la corriente A, corriente C, corriente B y corriente subíndice X. En este caso vamos a utilizar lo que son las ecuaciones de Kirchhoff, LSK, para el nodo V1, en este caso voltaje 1, para encontrar cada nodo y hacer uso de estos más adelante. En este caso aquí estamos hablando del nodo 1 y el nodo 2, V1 y V2 en este caso. Previo a eso vamos a hacer, para poder encontrar lo que vendría siendo voltaje 1, voltaje 2 o nodo 1 y nodo 2 con respecto a corriente X, hacemos uso de la fórmula, haciendo despejamos. Y por último tenemos que voltaje 1, en este caso, lo que vendría siendo en esta parte de acá, en esta resistencia R1, a mi lado derecho, perdón, vamos a tener que voltaje 1 es a 0,96 más J 0,12 voltios. Entonces, seguimos con la fórmula, sustituimos lo que vendría siendo los parámetros LSK en el nodo B1 para poder encontrar lo que vendría siendo B2, en este caso voltaje 2, que está al centro, que vendría siendo este de acá para mi capacitor. Entonces, aquí estamos haciendo la sustitución como tal. Luego de eso, tenemos la sustitución. Y por último, vamos a tener lo que vendría siendo para B2, que en este caso acá va a ser 68,0 menos J 26,0 voltios. Y ya tenemos lo que vendría siendo voltaje 2 y voltaje 1. Ya con eso, yo ya me puedo comenzar a plantear lo que vendría siendo para hallar el análisis de la corriente subíndice X, pues prácticamente es haciendo uso de la fórmula, que vendría siendo corriente X igual a 1 más J entre 25 por voltaje 2. Despejamos, o sea, sustituimos los valores y por ende nos da
3.76 más 1.68. Ahora sí vamos a hacer el cálculo, que es la parte más sencilla, siguiendo los factores y las ecuaciones. Tenemos para corriente A, vendríamos teniendo que es 6.84 menos J, 1.68 amperios. Para corriente B, que vendría siendo menos 1.44 J.1192. Y para corriente C, 5.2 más 13.6 amperios. Teniendo eso en cuenta, vamos a hacer la verificación, que la verificación pues prácticamente la hacemos con Kirchhoff en este caso. Tenemos que asemejamos y pues ambas, tanto para corriente 1 como corriente X, subíndice X, nos da los valores resultados. Y como tabla de resultados de forma teórica tenemos para corriente 1 en tipo fasores B1 sobre 10, rectangular, en método rectangular 6.84, menos J.1.16. Y en polar tenemos corriente, corriente A igual a 7.04 amperios con un ángulo de menos 13.8. Para corriente B tenemos un menos 1.44 menos J1192 y en polar tenemos 12.01 menos el ángulo menos 46.9 grados amperios. Y para corriente C tenemos 5.2 J más J13.6 en rectangular y para polar 1C 1450, perdón, 1456 ángulo 69 grados amperios. Con eso tenemos en cuenta que ya con esto damos como resultados estos parámetros de forma práctica y teórica, siguiendo los reglamentos y siguiendo lo que vendría siendo las fórmulas de Kirchhoff y los factores de Ohm. Y en este caso también yo les voy a presentar lo que vendría siendo la simulación utilizando el programa LTSpice como tal. Yo ya tengo realizado lo que vendría siendo mi diagrama acá, que es prácticamente como el que tengo acá arriba, poniendo en cuenta que aquí hay, se meten los datos en el simulador y se generan estos parámetros. Como bien podemos ver, tenemos resistencia 1, tenemos inductor 1, capacitor, resistencia 3, resistencia 2, perdón, y entrada de voltaje 2 y la entrada de voltaje con un amperio dependiente. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a darle play y vamos a hacer acá. Esto, acá nos están dando bastantes parámetros, pero nosotros nos vamos a enfocar en tres. Vamos a enfocarnos en lo que vendría siendo en este acá, que si se dan cuenta, es voltaje, corriente B. Si nos vamos nuevamente a nuestro documento y nos vamos a la tabla de resultados, vámonos a nuestra tabla. Corriente B dice que tenemos en forma polar 12.01 con un ángulo de menos 96.9 grados amperios. Nos vamos para acá. Nos da exactamente el mismo valor, a diferencia de que en la forma teórica hay un valor, o en este caso en la forma que lo he calculado, lo he simplificado a dos cifras. Por eso me da a mí 12.01 y con un ángulo de menos 96.9. En este caso, me da exactamente los datos, ya que la simulación no tiene como décimas un poco más amplias. Ahora vamos al segundo dato, que en este caso nos vamos a ir a este de acá, que vendría corriente C, perdón. No, perdón, corriente A, que vendría siendo 7.04 menos 13. Vámonos al documento. En este caso, si se dan cuenta, estamos de forma polar 7.04 con un ángulo de 13.8 amperios. Siempre, como les menciono, la diferencia de acá es mínima debido a que yo he reducido las cifras después del punto para poder tener un poco más exacto el dato, pero si nos vamos a la simulación como tal, pues aquí nos da. Y por último nos vamos al que vendría siendo a la corriente C, que es esta de acá, que es 14.55 con un ángulo de apertura de 69.07 grados amperes. Vamos al resultado teórico obtenido y pues prácticamente vendría siendo exactamente, en este caso, lo mismo por hacer actividad y para hacer un poco más fácil, lo he dejado con dos decimales más próximos. En este caso, tenemos que tanto la simulación como lo teórico aplicado que vendría siendo para la unidad 3 se ha resuelto de forma
exitosa y tenemos parámetros reales, en este caso, para poder ir variando lo que vendría siendo. Pues prácticamente eso sería todo. Gracias.